Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien. Excelentemente bien, pero con el riesgo de mejorar. Bueno, me complace poder estar aquí hoy con ustedes hablando sobre este tema, que es un tema bien interesante. ¿Sí? ¿Cómo se llama el tema? Regresión de memoria y vida intrauterina. ¿Sí? Despierta cierta inquietud del tema, ¿no? Y sobre todo enfocado desde el ángulo espírita. No podemos nosotros hablar de regresión de memoria y vida intrauterina sin antes recurrir a algunos fundamentos de la doctrina. Esa imagen nos deja ver que somos como un libro, siendo cada hoja una existencia nuestra. Y que, de acuerdo a lo que vamos a tratar hoy, tenemos, si Dios lo permite, si nuestros guías lo permiten, la opción de leer algunas de esas hojas del pasado. ¿Sí? Entonces, como vemos, la niña se dispone a abordar su pasado ingresando allí. Y en cuanto a vida intrauterina, pues tenemos una hermosa imagen en el vientre de una mujer que fue bendecida por Dios precisamente para que el progreso de la humanidad continúe dándose a través de la reencarnación. No podemos nosotros pensar en abordar el tema de la regresión, es decir, pensar en ir a nuestro pasado que se encuentra en el inconsciente, si nosotros no aceptamos primero que existe la inmortalidad del alma. Porque si no hubiera la inmortalidad del alma, ¿a dónde íbamos nosotros a regresar? ¿Qué regresión íbamos a hacer? ¿A qué pasado íbamos a ir? Entonces, sin duda, desde el lado espírita tenemos que considerar la inmortalidad del alma. ¿Por qué digo desde el lado espírita? Porque dentro de los fundamentos que nos legara Jesús a través del maestro leonés Allan Kardec, la inmortalidad es uno de sus fundamentos. Mientras que si lo vemos desde el lente de algunos científicos, no. Muchos científicos hacen regresiones, paramédicos, psicólogos, médicos, mas no creen en la reencarnación. Es decir, atribuyen las manifestaciones de este pasado a estados alterados de conciencia, a estados que no tienen nada que ver con la vivencia de un pasado. Entonces, la inmortalidad del alma, que es el gran regalo que Dios nos ha dado, es el papel, o es el fundamento, básico aquí. Dentro de las diferentes tareas que aquí realizamos en el Centro Espírita, una de ellas es el tratamiento a espíritus en estado de sufrimiento, que son traídos por los buenos espíritus trabajadores de la casa desde el otro lado de la vida. Y es tan placentero cuando en conversación con ellos los ayudamos a que se den cuenta de que la vida continúa, aún como ocurrió, porque esa tarea es todos los viernes, como ocurrió anoche, que se comunicaron 3 hermanos suicidas. Y en medio de el acto cometido
o en otros casos la pérdida de la familia, saber que esa familia que no se vio más, ese hijo que se fue y no ha vuelto a saber nada de él, vive en algún lugar y que tengo la opción, la oportunidad de reencontrarme con ese familiar, es algo que a muchos de estos hermanos despojados de la carne les saca sonrisas después de haber llegado con lágrimas en sus ojos al iniciar la conversación. Entonces es una bondad de Dios muy grande que nos haya hecho inmortales. Y así como cada día al despertar tenemos una nueva oportunidad, cada existencia nuestra es una nueva oportunidad que tenemos para que lo que no hemos asimilado hoy lo asimilemos mañana, lo que no asimilamos en el pasado lo estamos asimilando hoy, cada cual viviendo su propio proceso. Algunos obviamente haciendo lo necesario para que ese proceso sea más rápido, otros todavía en su zona de confort, pero sabemos que de alguna manera Dios nos brindará lo necesario para que en el momento oportuno iniciemos o continuemos, si ya hemos iniciado, con nuestro despertar de conciencia. Entonces, la inmortalidad bien está reflejada en esa imagen, ¿no? Cuando yo miraba esa imagen, recordaba personas, incluso familiares, que cuando ha muerto un ser querido, ¿sí?, visitan sus tumbas y ellos lloran allí en las tumbas, se lamentan de tantas cosas, etc. Pero ya no estamos ahí, ya no están nuestros seres queridos ahí, porque han ascendido hacia la espiritualidad bajo el amparo del Cristo. Y las alas solamente representan la evolución de espíritus guías, de espíritus que nos ayudan en todo ese proceso por el que todos pasamos. Entonces, sin duda, la inmortalidad se hace necesaria al abordar el tema de las regresiones, porque, repito, si no hay inmortalidad, ¿a qué nos vamos a regresar? ¿De acuerdo? Otro fundamento muy importante es el fundamento de la reencarnación. Reencarnar, volver a tomar carne, en un cuerpo material como el que hoy tenemos. Un cuerpo que se forma a partir de la unión de un óvulo con un espermatozoide en una relación sexual de una pareja que se ama. A veces no ocurre así, y eso tiene sus consecuencias. Mas, lo importante es que, como dijo Allan Kardec, nacer, vivir, morir, renacer, tal es la ley. Y allí vemos también nosotros, ¿sí?, que mientras unos se van por una puerta, por la puerta otros están llegando, están reencarnando. Y fue lo que nosotros hicimos. Tuvimos existencias pasadas y hoy retornamos nuevamente. Puede ser con cuerpo de mujer, con cuerpo de hombre, porque el espíritu como tal no tiene sexo. Reencarnamos en cuerpo de hombre o de mujer según la necesidad evolutiva que tengamos. Entonces, no podemos hablar de regresión a existencias anteriores si tampoco consideramos la posibilidad de que preexistimos a la cuna y sobrevivimos a la tumba. Si no consideramos la posibilidad de que tuvimos una existencia que es la que queremos conocer a través de una regresión, ¿sí?, y que mañana pasado podremos hacerlo de esta que hoy estamos viviendo. Ahora, las regresiones no son solamente a existencias anteriores de encarnaciones o reencarnaciones anteriores, también pueden ser realizadas a aspectos de esta misma existencia. Los especialistas pueden llevarnos, ¿sí?, desde la tercera a la segunda edad, a la primera, de adulto a jóvenes, a niños, y
a existencias anteriores habiendo pasado por la vida intrauterina. ¿De acuerdo? Entonces, estos fundamentos, primero la inmortalidad, segundo la reencarnación, son necesarios para poder hablar del tema de las regresiones. Tampoco podemos nosotros abordar el tema sin el conocimiento que nos ofrece el espiritismo sobre la trilogía que nosotros somos. Es decir, somos cada uno de nosotros tres cosas: un cuerpo material, que es el cuerpo; el periespíritu, que es el que se encuentra en el centro; y el espíritu como tal. Tres cosas juntas. Para las personas que menos conocimiento tienen sobre el periespíritu, agreguemos que aquí donde estamos encarnados están las tres cosas integradas. Cuando viene la denominada muerte, porque ya sabemos que no hay muerte, el espíritu se va con su periespíritu al mundo espiritual y a este señor de este lado lo enterramos. Él es el que se descompone, es materia orgánica que entra en descomposición. No es más que un vestido que nosotros tenemos, un vestido con el que nosotros nos relacionamos y que Dios nos ha dado para que hagamos nuestro mejor papel, para que hagamos uso de nuestra mejor versión en esta existencia. Porque todos nosotros tenemos una versión mejor si queremos buscarla, si queremos hacer uso de ella. ¿De acuerdo? Ahora, que este es un tema solo del espiritismo, no. El mismo apóstol Pablo lo menciona en la Biblia. En Corintios 15:44 él dice que hay cuerpo espiritual y hay cuerpo material. O sea que esto no es solo del espiritismo. Y el periespíritu como tal, que es el lazo que une al cuerpo material con el espíritu, tiene alrededor de 200 nombres, porque se conoce en muchas otras doctrinas, filosofías, ¿sí? Los egipcios le llamaban el K-H-A, ¿sí? Pitágoras le llamaba el cuerpo espiritual. Y hay un nombre que en el espiritismo utilizamos mucho, que se originó en estudiosos de la doctrina, como es el modelo organizador biológico. El periespíritu es el modelo organizador de la biología que hoy tenemos de nuestro cuerpo orgánico. Todo lo que nosotros somos, ¿sí?, como vamos a ver más adelante, es preparado en el mundo espiritual y genéticamente colocado en el periespíritu, que es el que va a determinar si somos altos, si somos bajitos, si somos negritos, si somos blanquitos, si los ojos son azules, etc. ¿Sí? Entonces, esos aspectos, ese otro aspecto de la trilogía que somos es necesario para abordar este tema. Ahora, si nosotros sabemos ya que vivimos en el pasado, que estamos hoy aquí reencarnados, es posible abordar esa memoria extracerebral, como denominan estudiosos de la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de memoria extracerebral? Porque esos conocimientos no están archivados en el cerebro carnal que hoy tenemos. Están archivados en el cerebro, en el periespíritu, en el cerebro periespiritual que ha moldeado esta biología, en el inconsciente. Entonces, si es así, si nosotros podemos lograrlo, es lo que vamos a ver hoy muy superficialmente, porque hay mucho material sobre esto. Y es así como nosotros podemos acceder a diferentes existencias del pasado, porque hemos tenido diferentes rostros, diferentes formas, etc. Yo alguna vez veía una película de una respetada señora de unos 75, 80 años, en el que en una pantalla le habían permitido mirar sus existencias anteriores. Y ella está mirando una por otra y cuando de un momento a otro ve, ¿sí?,
un indio negrito que viene corriendo por un camino en Bayuco y toda esa vaina, y ella se asusta de ver y pensar que esa era ella en una existencia anterior, ¿sí? Entonces hemos vivido múltiples cosas que gracias a Dios no recordamos, porque como hemos vivido cosas de nuestro agrado hoy día, también hay cosas que nos sorprenderían enormemente saber que vivimos en el pasado o que hicimos en el pasado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos nosotros acceder y con qué objetivo podemos nosotros acceder a esas regresiones? ¿Cómo se dan? ¿Sí? Deben darse realizadas por médicos, psicólogos, personas relacionadas con el ramo de la medicina, porque encontramos, conozco de abogados, ingenieros que hacen regresiones, personas sin ninguna preparación académica, ¿sí? Que seguramente han estudiado, pero que no es lo recomendable, porque aquellos que enseñan sobre estos temas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver una persona muy respetada en este tema, exige que para que tomen estos cursos, estas capacitaciones en regresiones del pasado, sean solo personas que hayan estudiado una carrera relacionada con la medicina. De lo contrario, no enseñan sobre eso. Ahora, quiero decir algo que es muy importante. Las terapias de las regresiones a existencias anteriores no es una terapia espírita. En los centros espíritas no debemos hacer regresiones porque eso no es espírita, no fue legado por Kardec, ¿sí? Es probable que algunos centros espíritas lo hagan, ¿sí? Yo conocí hace poco que estuve en Cúcuta una persona, precisamente un abogado, ¿sí? No, un ingeniero electricista. El día que llegué a Cúcuta, él se estaba graduando como ingeniero, que hace regresiones. Él tiene su oficina de ingeniería y tiene ahí otro compartimiento donde hace regresión, ¿sí? Y él quería que lo asistiéramos en este tema, nos propusieron que hiciéramos nosotros, etcétera, pero nosotros tenemos muy claro que como espíritas, cardesianos, seguidores de Allan Kardec, no debemos realizar eso. Si lo hacemos, bueno, eso ya es potestad de cada casa espírita, si lo hace o no. ¿Con qué objetivo nosotros debemos hacer las regresiones? Debe ser única y exclusivamente por motivos, por razones terapéuticas. Hay mucha gente queriendo hacerse una regresión a ver qué reina o qué rey fue en el pasado, ¿sí? Porque es lo que queremos saber de todos nuestros logros y todas las grandes cosas que hicimos en el pasado. ¿Quién fui yo? ¿Sí? Ay, ¿quién sabe qué existencia sería que yo fui mujer o fui hombre en el pasado? Es decir, por neta curiosidad. Y eso no es para esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué se hacen esas regresiones? Ya sabemos que es con fines terapéuticos, pero se hacen porque en una situación traumática la mente a menudo hace un registro distorsionado de la realidad. Ella registra un cierto patrón de comportamiento y comienza a repetirlo en un intento de defenderse de la posibilidad de experimentar este trauma nuevamente. Vamos a ver unos 2 o 3 casos ahora, pero procuraré antes de llegar allá, y con estos casos, con el análisis de estos casos lo vamos a entender mejor, que se presenta a muchos de nosotros una situación traumática, ¿sí? Voy a mencionar un caso muy sencillo, como es el del que en un nacimiento natural, normal, el bebé haya sido extraído con forceps, haya sido traído con ciertas dificultades. Esta persona puede en su estado de adultez empezar a experimentar cefaleas, dolores de cabeza fuertes, que en una regresión pueden llegar a determinar,
no estamos yendo a existencias anteriores. Una regresión hasta el momento del nacimiento, llegar a conocer que esas cefaleas y ese problema que esa persona vive hoy día está originado en la forma como nació. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la situación traumática en este ejemplo que estoy colocando? La situación traumática es que la persona experimenta, o mejor, empezó a experimentar en el momento del nacimiento un maltrato, llamémoslo así, a veces involuntario por parte de los médicos, y entonces él empieza a bloquear en el estado de adulto, ¿sí?, eventos realizados con el nacimiento. Una persona, por ejemplo, puede darse con una mujer, ¿sí?, cuando piense en el nacimiento de su futuro hijo, sienta un ligero trauma, sienta que eso no va a ser algo agradable porque fue lo que ella experimentó. Y a partir de esa situación, ella empieza a rechazar esos momentos, esas experiencias, con el ánimo de evitar lo que ella está experimentando y que se dio en ella en su nacimiento. Ese es el bloqueo que ella hace. Y entonces, porque nosotros sabemos que hacemos muchas cosas, pero que no nos gustan, sin que sean malas, porque de alguna manera hay un rechazo a ellas, y ahorita lo vamos a entender mejor, ¿sí? Entonces, estudiosos de diferentes partes del mundo han abordado este tema, y hay múltiple bibliografía, multiplicidad de literatura. Aquí solamente voy a mostrar algunos libros como para que tengamos noción de que esto no es algo que se inventó por ahí un desocupado o que está haciendo alguien que no tiene estudio, que hace regresiones. No, hay gente que está trabajando muy seriamente en esto. Entonces, por ejemplo, tenemos el libro La Reencarnación de Gabriel Deland en Francia, ¿sí? Alguien que fue padre e hijo contemporáneo de Allan Kardec, ¿sí? Otro es en Patrick Duot en Francia. Nosotros somos inmortales, ¿sí? La reencarnación frente a la nueva física. Esto es en Francia. Otro es Voces de otras vidas, de un alemán que es Richard Dettelsen. Otra es del mismo autor, Richard Dettelsen, La enfermedad como camino. Todo esto son trabajos de investigación muy serios que todos estos científicos han realizado, que merecen nuestro respeto. Usted ha estado aquí antes, ¿sí? Es un gran libro también de la autora es Edith Fiori. Vas a ver aquí abajo, ¿sí? Edith Fiori, norteamericana, incluso mencionada por Divaldo Pereira Franco en algunas de sus conferencias. Usted ha estado aquí antes. Y que de hecho están comprobando la reencarnación. Muchas vidas, también por este estudioso, Danny Kinsey. Otro es La vida entre vidas. Muy importante este trabajo que realizó Joel Winton. En el Brasil, Herminio Miranda, el libro La memoria y el tiempo. Para que vean ustedes que son muchos los que han estado trabajando en este campo. En Holanda, Hans ten Dam, en la salud profunda, la curación profunda, perdón, Deep Healing, ¿sí? En muchos países están trabajando. Brian Weiss, más conocido entre nosotros, a través del tiempo, reencarnaciones. El libro más conocido de él quizá no sea este, sino Muchas vidas, muchos maestros, o Muchas vidas, muchos sabios, que es un libro que muchos nos hemos leído
y que es precisamente un caso de reencarnación muy interesante, ese estudio que hace Brian Weiss. Otro libro de un personaje muy reconocido es Maureen Netherton, Terapia de vidas pasadas. ¿Sí? Reviviendo las vidas pasadas de Helen Wambach, también mencionada por Divaldo Pereira Franco. ¿Sí? Americanos que han reencarnado, también de Jamendra Nath Banerjee, psiquiatra, psicólogo de la India. Tenemos también regresiones de Raymond Moody, muy conocido también en el ámbito espírita por los trabajos que él ha hecho sobre regresiones y sobre reencarnación, y psicoterapia y estados de trance en el Brasil. Esto es una muestra, pero hay muchísimos científicos trabajando en este campo en muchos países. De manera que resistirnos a la reencarnación se torna cada vez más difícil, porque la misma ciencia que nos ha mostrado que no existe el cielo, sino el espacio infinito, el cielo como un lugar localizado, y los astros como la astronomía, también nos han mostrado el mundo ínfimo que existe y que podemos observar a través del microscopio. De manera que hay mucho por investigar, por leer, por estudiar en este tema, pero es placentero también ver, y ya hice una intervención aquí que se llamaba La ciencia de André Luis, ¿sí? Donde la ciencia está comprobando lo que André Luis enseñó hace muchos años, 30, 40 años o más, y continúa haciéndose también por el lado de las regresiones. Aquí tenemos a Brian Weiss haciendo una regresión, ¿sí? Brian Weiss, como les dije, hizo este libro de Muchas vidas, muchos sabios, con una mujer que lo buscó para que la ayudara en sus miedos de su vida de relación, que se llamaba Catherine. ¿Sí? Y Catherine, después de que la trató muchas veces Brian Weiss, le hizo una regresión inicialmente, buscando llevarla hasta la vida intrauterina, pero como decimos popularmente, se pasó de calidad, se le fue la mano y la llevó a antes del nacimiento. Y ella, que no sabía hablar sino inglés, americana, de un momento a otro resulta hablándole en egipcio y diciendo que se llamaba Aronda. ¿Sí? Y es así que Brian Weiss empieza a estudiarla a ella, termina en todo su proceso descubriéndole 80 existencias diferentes del pasado, donde había sido hombre, había sido mujer, había sido prostituta, etc. Y actualmente ella era pareja de un hombre casado y llevaba una relación tormentosa con él. Y a través de estas experiencias, de estas regresiones, descubrió que este hombre con el que ella actualmente compartía, en una existencia anterior le había ahorcado a ella. Entonces fíjense si nosotros podemos estar preparados para, si no es por fines terapéuticos, ponernos a curiosear con esto, porque no sabemos con qué nos podemos encontrar, y la recomendación desde el punto de vista espiritual es que es un tema delicado, porque no tenemos la madurez, no la madurez cronológica, la madurez espiritual para poder enfrentar, manejar de la mejor manera hechos que conozcamos de nuestro pasado y que pueden ser muy tristes, muy lamentables, que es lo más probable, teniendo en cuenta que estamos evolucionando, y que si estamos evolucionando y estamos en el punto en el que estamos hoy, antes estábamos un poco peor, ¿sí? Entonces, una persona que es de mucha credibilidad y que conoce el espiritismo por familia, y que yo personalmente he leído hace muchos años, es la doctora María Julia Prieto Pérez. Es la esposa de Ney Prieto Pérez, psiquiatra,
Ella fundó el Instituto Nacional de Pesquisa y Terapia Vivencial Pérez en Brasil. Aquí hago una cuña. Todavía no hemos sacado la publicidad, pero para que nos vayamos agendando. Vamos a tener con nosotros el próximo 15 y 16 de noviembre a Ney Prieto Pérez de Brasil, dando conferencias aquí y en Cajazán. ¿Sí? Es una persona que, como dijo el representante para el Consejo Espírita Internacional colombiano, el doctor médico Fabio Villarraga, Ney Prieto Pérez es una biblioteca andante. ¿Sí? Lo hemos tenido entre nosotros, aquí en el CELA, en otra casa, ha dictado conferencias, es una persona sencilla, amorosa, magnífica persona, y estamos muy felices, siento felicidad en este momento cuando les anuncio que Ney va a estar con nosotros. Él habla el español mejor porque él es ingeniero y durante mucho tiempo estuvo asistiendo a Colombia porque él asesoraba empresas en el valle y del ingenio azucarero. ¿Sí? Entonces, prepárense para el 15 y 16 de noviembre que él va a estar aquí con nosotros. ¿Sí? Ya es una persona de 85 años. ¿Sí? Y está viajando por el mundo, divulgando el Consolador, trabajando. ¿Sí? Divaldo se lo lleva un poquito por delante porque Divaldo sigue trabajando y tiene 91 años, 92 años. ¿Sí? Entonces, continuemos. María Julia estudió con Morris Netherton en Estados Unidos, estudió en Europa, invitó a varios personajes como Morris Netherton a Brasil, quien fue y capacitó en Brasil a diferentes médicos y todo ello. Ella trabaja con Julio, su hijo que es psicólogo, los dos hijos trabajan con ellos, dos hijos que ellos tienen. ¿Sí? Es una familia realmente envidiable en el sentido de la investigación, de la profundidad que ellos dan y la seriedad que dan a todos estos temas que abordan. ¿Sí? Dentro de todo lo que nos cuenta María Julia Prieto Pérez, y para hablar de uno de esos casos, hay un médico estudioso de estos temas que es el doctor Graham Farnan, psiquiatra. Él le anunciaron que le quedaba poco tiempo de vida en su momento, ¿sí? Ya como profesional, y él se hizo una regresión porque lo que le habían dicho era que había una pared interna de su corazón, un ventrículo, ¿sí? Que estaba próximo a fallar y que él no podría continuar adelante. Él se hace esta regresión y encuentra que su madre había pensado en abortarlo, y a través de la regresión él tiene conocimiento de ello. Él aborta a su madre y ella se sorprende terriblemente y dice: ¿cómo supiste? Nunca le había compartido ni a tu padre que intenté abortar. ¿Sí? Él, una persona moralmente equilibrada, ¿sí? Comprende la situación, no se queda ahí, ¿sí? Y termina superando su problema de salud, después de lo cual duró 20 años más. ¿Sí? Porque allí, en esas situaciones, nosotros libertamos una carga emocional y relacionadas con los órganos sensoriales que estuvieron involucrados en el momento que bloqueamos a partir de la situación traumática que vivimos. Todos estos casos son estudiables más a profundidad, pero aquí no tenemos tiempo de entrar en ese detalle. Otro caso bien interesante es el de un chico que a toda hora vivía pateando, golpeando, tirando el pelo de las niñas, ¿sí? Y psicólogo en el colegio, los padres no sabían qué hacer, y en determinado momento aceptan hacerle una regresión al chico, y él, bajo estado hipnótico, este hombre es un hombre de 51 años, en estado hipnótico, dice que eso obedece al hecho de que cuando la mamá de él quedó embarazada, el papá y la mamá tuvieron muchas peleas fuertes porque discutían si lo abortaban o no.
Y él, con ese comportamiento, lo que estaba era reflejando las peleas de los padres cuando ella estaba en estado de gestación. Y cuando lo ponían a dibujar, ¿sí?, como hacen esos textos psicológicos, lo ponían a dibujar la familia, él siempre dibujaba a los padres y con todo lo que dibujaba, lo dibujaba matándose. ¿Sí? Como también había desarrollado un rechazo hacia Dios, dibujaba a Dios a su corta edad como un hueco negro. ¿Sí? Y a través de las regresiones, él pudo descargar la parte emocional que había allí y a través, repito, de los órganos sensoriales relacionados y superar esa situación. No se superan estas situaciones solo con hacer la regresión. Lo que se busca es que la persona que descubre cuál fue el momento traumático en el pasado y cuál es la manera de poder trabajar sobre ello, esa persona queda con el trabajo de empezar a desarrollar, hacer los ejercicios necesarios, el trabajo necesario para superar aquello que le originó el comportamiento que hoy es repetitivo, pero que él no sabe por qué. Como en el caso del niño, por ejemplo, que se comportaba de esa manera y no había razón. El hombre de 51 años lo había llevado a una parte de su corazón que igual le iba a ocasionar una desencarnación temprana. Otro caso es el de los gemelos. Cuando un gemelo muere, desencarna, de alguna manera eso afecta importantemente a su hermano gemelo. Y este hombre, también ya por los casi 60 años de edad, desde muy niño decía que él tenía una hermana gemela y siempre era la hermana imaginaria, hablaba con ella desde niño, ¿sí?, en la niñez, y no entendía por qué él, de dónde sacaba esa historia, esa película. ¿Sí? Entonces los padres lo confrontan: no, pero es que yo tenía una hermana y nunca pensaron eso. Ya él, como digo, cerca de los 60 años, la mamá enferma y se hace necesario retirarle el útero. ¿Sí? Cuando retiran el útero, el médico encuentra dentro del útero, ¿sí?, allí momificado, un pequeño feto momificado muerto, gemelo de él, que no nació y que nunca supieron porque se quedó allí. Y él estaba con la cosa que él tenía una hermana, nunca supieron, hasta cuando el útero, ya a la edad avanzada que la señora tenía, le fue retirado y lo encontraron ahí. ¿Sí? Repito, todos estos casos tienen su estudio clínico profundo. Otro caso es este. Otro caso es este, ¿sí? Una señora que había tenido 6 abortos, ¿sí?, naturales, no provocados, no podía tener hijos. ¿Sí? Y cuando ella tiene, ¿sí?, un niño, cuando ella tiene un niño, una niña, la niña tiene muñecas, 6 muñecas. Pero la niña tenía una pasión obsesiva, un cuidado obsesivo por las muñecas. Y ella dice que ella tenía que saber cómo estaba cada una de las muñecas. En las películas de los niños, decimos nosotros, ¿sí?, cómo estaban, y si estaba fuera de la casa, era: mami, vamos para la casa que tengo que ver cómo están las muñecas y todas esas cosas. Cuando a la niña le practican una regresión, ¿sí?, se sabe que es porque ella decía que iba a tener 6 hermanas, eran los 6 abortos que la mamá había tenido. ¿Sí? Este caso es mucho más curioso. El doctor Andrew Feldman, húngaro, reside en Canadá. Él tenía varios pacientes que
habían tenido 4 o 5 intentos de suicidio cada uno de ellos. Pero lo curioso es que esos intentos de suicidio eran anualmente. Y él, investigando, estudiando, no entendía qué era lo que le pasaba. ¿Qué pasaba allí, pues? Y entonces, él recurre a las regresiones terapéuticas y se da cuenta de que cada uno de esas personas intentaba suicidarse en el aniversario del primer trimestre de gestación, cuando las madres de ellos estuvieron embarazadas. ¿Sí? ¿Me hago comprender? En el primer trimestre de gestación, ¿sí?, al cumplir el año, ya de adultos, ellos intentaban suicidarse. Es decir, lo que podríamos decir que es 3 meses después de haber cumplido años. Perdón, 7 meses antes de haber cumplido años. Era el aniversario del primer trimestre. ¿Sí me estoy haciendo entender? Repito. Tenía pacientes que intentaban suicidarse y tenían intentos, 4 o 5 intentos cada uno anualmente. Pero cada vez que intentaban suicidarse coincidía con que era el aniversario del primer trimestre de gestación de la mamá. No era el aniversario de la fecha de nacimiento. Y ese primer trimestre de gestación de la mamá era el momento en que de ellos habían pensado abortarlos. Entonces, cada vez que se cumplía ese aniversario, había en ellos algo que les decía que debían morir. ¿De acuerdo? Gracias a los intentos de aborto de las madres de ellos. Es un caso bien interesante. ¿Sí? De manera que yo mismo, investigando, y ojalá pudiera hablar de todo lo que investigué, porque a veces uno se emociona con el tema y va más allá de del tiempo del que dispone. Me di cuenta que realmente cuando somos mujeres tenemos una responsabilidad muy grande, porque han encontrado estas personas que el niño antes del nacimiento es un ser dotado de sentimientos, recuerdos y conciencia, por lo que todo lo que sucede en los 9 meses de gestación tiene una gran importancia en la formación y estructuración de la personalidad del niño. ¿Sí? La fuente principal de estos mensajes que recibe el feto, el niño, es la madre. El feto captura los pensamientos y sentimientos y sensaciones de la madre que interfieren significativamente en su forma de ser. Todas las situaciones de angustia, de ansiedad, de estrés, de miedo que experimenta la madre afectan de una u otra manera al feto, al bebé. Entonces, rápidamente, por cuestión de tiempo, voy a mostrarles algunas imágenes que reflejan el capítulo del libro Misioneros de la Luz, cómo se reencarna. ¿Sí? Primero que todo, hay un estudio, ¿sí?, en el plano espiritual, en lugares muy preparados para tal fin, que es el pabellón de los diseños de nuestra reencarnación. Y particularmente, este es el caso de la reencarnación de Segismundo en el hogar de Adelino. ¿Sí? Allí vemos nosotros a la pareja donde van a ser Segismundo. Aquí está la pareja que ya tiene un bebé, tiene un niño. ¿Sí? Esta es la entidad, este es Segismundo, este es Adelino. Y aquí están los espíritus guías, aquí está supuestamente Andrés Luis. Los espíritus guías, los espíritus que están ayudando a la reencarnación de Segismundo en este hogar. Pero Segismundo está triste, ¿sí? Y todo es porque Segismundo, en una existencia anterior, cuando ellos también habían sido pareja, asesinó a Adelino.
Y Adelino va a recibir en su hogar como padre, ¿sí?, a aquel que lo asesinó en una existencia anterior. Fluídicamente los lazos de odio y todo interfieren allí. Y en algún momento ellos ingresan al comedor y encuentran que la pareja, ¿sí?, el rostro de la mujer deja ver que está como triste, están discutiendo la situación, el ambiente no es el mejor, y Alejandro, que es el que está dirigiendo, repito, este es André Luis, se da cuenta de que la situación no es la mejor, y él dice: vamos a ayudarle a mejorar el ambiente porque la reencarnación está próxima a dar. Y se aproxima y le da un pase al niño a nivel del cardíaco en el corazón, y ayuda a que el niño intervenga en la conversación. Y el niño le dice a la mamá: mamá, papá, ¿por qué está triste? Y el Señor empieza a dejarse cautivar por lo que el niño dice. Y entonces la mamá le dice: por los negocios. ¿Y qué son los negocios, mamá? Porque el niño tiene, Juan, se llama Juan, tiene 3 años apenas. Entonces ella le dice: son trabajos que tu mamá hace, que tienen que... Y le empieza a explicar. Repito, no hay tiempo. Entonces, en cierto momento, Juan le dice al papá: ¿y hoy llegas temprano? Porque ya mi mamá me enseñó a orar. Yo quiero que ores conmigo. Y entonces el niño cambia el ambiente, la psicosfera del ambiente, y se siente mucho mejor Adelino. Y ahí ya Adelino, sensibilizado, dice: llegaré temprano para acompañarte en la oración. Ya en la noche, en oración ellos en su habitación, ¿sí?, acompañado por los espíritus que están ayudando en el proceso de reencarnación, ¿sí? Está Adelino, está la madre y está Juancito, como le dicen en el libro, orando. Una vez que eso ocurre, ellos son desdoblados. Aquí está la señora desdoblada y vemos el lazo fluídico, este cordón blanco que la mantiene atada a ella al cardíaco, y el lazo fluídico que lo mantiene también unido a él, a su cuerpo. Si este lazo se rompe, es la muerte. ¿Ok? Entonces, ella sale al encuentro de su abuela en el plano espiritual, mientras que Adelino está todo ofuscado, en estado de desdoblamiento. Al ver eso, Alejandro irradia magnéticamente sobre Adelino para tranquilizarlo, para calmarlo, porque él entra en terror cuando detrás de Alejandro ve a el que lo asesinó en una existencia anterior, Segismundo, y entra en terror. Dice: no más, por favor, me va a hacer daño o lo que sea. Entonces Alejandro lo calma, y una vez que lo calma y le explica la situación, Segismundo le pide permiso y le besa la mano a Adelino. Y ellos contribuyen para que todas esas sombras periespirituales que habían, que están representadas como con estas conchas, estas cáscaras, cambien el ambiente de Adelino y lo preparan para la reencarnación. Allí salen, ¿sí?, Herculano con Alejandro, André Luis y Segismundo, después de haber hecho el trabajo esa noche en casa de ellos. Todo lo que pasa mientras estamos durmiendo, ¿sí?, en el caso de ellos. Una vez que Alejandro llega al mundo espiritual, está con André Luis, regresan pues al hogar. El hogar, la armonía ya es diferente, ¿sí? Y Alejandro revisa los mapas cromosómicos necesarios para que se dé la reencarnación de Segismundo. Segismundo, en la medida que se aproxima su reencarnación, ¿sí?, está muy preocupado porque él teme fracasar, porque él teme otra vez volver a caer en error, ¿sí? Y ellos lo calman, lo preparan. Noten la cara de Segismundo, triste, preocupado, ¿sí? Y llega el momento de la reencarnación y los espíritus encargados hacen la miniaturización del perispíritu. Y notamos cómo se va miniaturizando el perispíritu para poder darse la reencarnación. De esa manera, ya estando en ese estado, es entregado a la abuela de la que va a ser la mamá, para que ella, en familia, le haga entrega a la que va a ser la madre,
que se encuentra aquí desdoblada en una gran asamblea de espíritus que están acompañando el caso. Aquí está Adelino desdoblado y está la mamá, están los lazos que la mantienen unida al cuerpo y le van a hacer entrega simbólica de, o digamos, sí, digamos, dejémoslo así simbólico, del que va a ser su hijo, ¿sí? Y es así como la abuela le hace entrega de su próximo hijo a la esposa de Adelino, ¿sí? Ella lo toma, lo lleva a su pecho y él se aferra a ella para que después pase a ser carne de su carne. Y es luego que hacen el amor Adelino y su esposa Raquel, entonces ellos, Alejandro, lleva el control del espermatozoide que tiene la carga genética necesaria para que sea ese el que alcance el óvulo y lo penetre y se pueda dar la reencarnación de acuerdo a toda la información genética y cromosómica que debe acompañar al cuerpo, a la vida de Segismundo, ¿sí? Y la pareja no sabe, ya ella está embarazada, el mundo espiritual lo sabe, ella se va a enterar hasta dentro de un mes o más que está embarazada, pero ya el mundo espiritual, un mes o más antes, ha hecho su trabajo para la reencarnación de él. De esa manera ellos cumplen y se retiran de la ciudad, volitando hacia la colonia donde están viviendo, que es la colonia Nuestro Hogar. Y aquí están ellos llegando a la colonia Nuestro Hogar después de haber contribuido con la reencarnación de Segismundo, que tiene un drama, como expliqué, de odio del pasado, ¿sí? Entonces, simplemente la vida intrauterina, miren todo lo que hace el mundo espiritual, y ese no es con Segismundo y Adelino, porque son hijos de Dios igual que nosotros. Todos nosotros, en todos nosotros hay el mismo interés de la divinidad, para que nosotros pensemos en un aborto, para que nosotros no nos cuidemos, para que nosotros nos suicidemos, para que echemos la vida por la borda. Hay mucho que analizar ahí. Y el libro de los espíritus, en la pregunta 399, dice: cuando vuelve a la vida corporal, el espíritu pierde durante un tiempo el recuerdo de sus existencias anteriores, como si un velo se las ocultara. Con todo, a veces, y aquí queda abierta la puerta a las regresiones, tiene de ellas una conciencia vaga, e incluso pueden ser reveladas en determinadas circunstancias. Pero este último solo sucede por voluntad de los espíritus superiores, que lo hacen en forma espontánea, con un objetivo útil y nunca para satisfacer una vana curiosidad. Lo dice el libro de los espíritus. De manera que no es por regresión. Y María Julia Prieto Pérez nos habla del trabajo, quisiera poderles hablar de todo esto, que han realizado personajes como Thomas Bernie, Stanislav Grof, que es más conocido en el ámbito, William Chamberlain y Dominique Púrpura, ¿sí? Este William Chamberlain escribió este libro: Los bebés recuerdan su nacimiento. Toda la información está allí guardada. De manera que descubrieron que existe una conexión intrauterina muy compleja, gradual y sutil con la estructura racional establecida después del nacimiento. El vínculo entre madre e hijo establecido después del nacimiento es el desarrollo y la consecuencia de lo que le precedió. Entonces, aprendemos, y hay mucha más información que nos deja claro que en la etapa de gestación la mujer tiene una grandísima responsabilidad para cuidar de ella, porque todo llega al alcance del niño, todo lo que nosotros hagamos. Fascina al bebé saber que lo esperan. La conducta no es solamente la de la madre la que afecta al padre, perdona, al bebé, también el padre, porque a través, de manera indirecta, de la madre, ¿sí?, creando conflictos, disgustos en el hogar, el niño se ve afectado. Y hay casos en los que hay personas, por ejemplo, mujeres que no se sienten bien siendo mujeres, que quisieran haber sido hombres, porque cuando el niño va a nacer, ¿sí?,
No, yo quiero que sea hombre, y tú no hombre, y a todo el mundo hombre, y compran ropa de hombre, y nace una mujer. Eso hace que el bebé, de alguna manera, en su etapa de adultez, quiera rechazar el hecho de haber sido mujer por la persona. ¿Sí? Porque es que dice, nadie me quiere, nadie me va a querer, si no me quieren mis padres, ¿quién más me quiere? Y hay incluso conflictos de relacionamiento con las demás personas porque sienten que nadie los quiere, ya que desde la gestación los padres no querían a una mujer, querían a un hombre. Entonces es de mucho cuidado eso. De esa forma, nosotros tenemos que tener claro, repito una vez más, las regresiones no es una terapia espírita, pero sí estamos llamados a moralizarnos cada vez más. Una vez más lo decimos si seguimos todos trabajando por tener claro que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, conocedores de eso, estamos llamados, cada uno de nosotros, con la dificultad que tengamos, pero sin abandonar, de seguir al Maestro, de seguir sus enseñanzas, de seguir su ejemplo. Que me he equivocado, que estoy haciendo hoy día algo que nadie sabe y que no está bien, que lo llevo oculto. Trabaja en ti, procura mejorar. Todos estamos haciéndolo, porque de alguna manera todos vamos a alcanzar esos niveles superiores de espiritualidad. Vamos entonces a prepararnos para los pases.